Traigo un nuevo video de un final para que lo podamos resolver juntos. Y este ya es el tercero o el cuarto que está en el canal, así que le vamos a ir metiendo pila para no hacerte tan larga la resolución. No se ve extremadamente bien, pero vos tenés, como siempre, en la descripción del video el PDF, ¿sí? Y como te pido siempre, si el video te sirve, por favor, comentalo, dale me gusta, compartilo con tus compañeros y obviamente míralo para que YouTube me cuente más horas de visualización. Soy Belu de Química con Belu, soy bioquímica de la UBA, soy ex docente del CBC también y por eso ahora me dedico a trabajar de manera virtual, subiendo contenido a YouTube y también dando clases. El primer ejercicio nos dice que el anión 79, es decir, el 79 es el número másico, el anión M2 con un número másico de 79, vamos a copiarlo acá, y es un anión que es bivalente. Nos dice que es isoelectrónico con el catión monovalente de X, y como es un catión es una carga positiva que tiene 36 electrones. Y ahí nos empieza a hacer algunas preguntas. Algo importante es que si son isoelectrónicos, lo primero que sabemos es que este catión divalente también tiene 36 electrones, porque eso significa que sean justamente isoelectrónicos. Algo importante es que entonces X va a tener 37 electrones, porque ¿qué le pasa? De acá a acá va a perder un electrón para transformarse en un catión, y recordemos que esto le decimos monovalente. Esto por un lado. Si yo ya tengo X y tengo el número de electrones, puedo decir entonces que el Z de X es 37. Y si vamos a la tabla periódica y buscamos, vamos a encontrar en nuestra tabla periódica que el elemento 37 es el rubidio. Entonces eso a nosotros ya nos va a dar algo de información. Y este es el rubidio, y voy a dejar anotado que está en el grupo 1 y que es el metal alcalino. Además, lo que puedo pensar ahora yo entonces es en M, porque si M, 2 menos, cuando tiene 2 electrones de más, tiene 36, evidentemente M tiene 34 electrones. Como tiene 34 electrones y no tiene carga, va a tener entonces 34 protones y su Z va a ser igual a 34. Es lo mismo que nosotros pensábamos por acá. Por lo tanto, el número atómico de M es 34, y si vamos nosotros a la tabla periódica, nos vamos a encontrar con que el elemento 34 es el selenio y está en el grupo 16. Vos tenés que hacer estos ejercicios sí o sí con la tabla periódica al lado. Para mí no hay mucha posibilidad distinta. M34 es el selenio 34. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir que A es igual a 79. Yo lo que hice fue ir ordenando entonces la información. A es 79, Z es 34, los protones son 34, los electrones son 34 y los neutrones, si pensamos en toda la configuración electrónica, me va a dar 45. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener con el anión? Si este anión bivalente de M, bueno, el electrón va a ser distinto, pero ojo acá, los protones son los mismos. Entonces Z es 34 también, porque Z coincide con los protones. A su vez, ellos coinciden entre sí cuando no tiene carga ese elemento que me están mostrando. A es 79 y los neutrones son 45. Eso no va a cambiar para nosotros. Entonces vamos a pensar ahora. Me dice que el anión A, me dice, posee 43 neutrones. Bueno, ya vimos que no. Yo tengo que marcar cuál es correcta, esta no es correcta. El elemento X pertenece al grupo de los metales alcalino-térreos. No, dijimos que estaba en el grupo 1. Es un metal alcalino, no alcalino-térreo. El alcalino-térreo es el que está en el grupo 2. M y X me dice que forman compuestos del tipo XM2. Ojo acá, me dice que forman compuestos X M2, no, y en realidad lo que a mí me va a pasar es, yo voy a tener a X, los pájaros están a full, y a M, yo sé que X va a tener más 1 de estado de oxidación, M va a tener menos 2 porque estoy teniendo
las cargas, y eso a mí me va a ayudar a darme cuenta que entonces voy a necesitar un 2 en X y uno solo en el M, por lo tanto esto no es correcto. Me pide la ecuación de formación de este anión. Bueno, vamos a pensarla juntos entonces. Yo tengo a M, siempre arranco del átomo sin carga, ¿sí? Y este M, ¿qué le va a pasar? Va a ganar 2 electrones para transformarse en M2-. Pero entonces no va a ser esta la ecuación de obtención. Negativo, tampoco. Me dice que Se, sí, me dice el mismo elemento, selenio 75, es un isótopo. Claro, sí, acordate. ¿Por qué? Porque los isótopos que eran átomos del mismo elemento, y M es el mismo elemento, entonces los isótopos tienen el mismo Z, distinto A, porque tienen distinto número de neutrones. Por lo tanto, esto es correcto. Lo vamos a escribir en otro color para poder marcarlo. Y después me dice que M y X pertenecen al mismo periodo. Si lo pensamos en la tabla periódica, vamos a buscarlos. A ver, tenemos el selenio por acá, el rubidio por acá, selenio periodo 4, rubidio periodo 5. Así que no están en el mismo periodo, lo cual es bueno porque si no tendría 2 correctas y algo hubiéramos hecho mal. ¿Qué pondríamos nosotros en nuestro, acá en nuestro cuadradito? La respuesta, que es la E. Y fíjate que es justamente la E, te dejé la respuesta correcta. M es el selenio, el rubidio es el 37. Ojo, yo no lo pondría acá abajo, yo lo pondría por acá, ¿sí? Porque siempre nosotros la anotación hacemos A, Z. No sé de dónde salió esto, pero te lo traigo para que no te confunda a vos. Pasamos ahora al ejercicio 2, que me hace ir haciendo algunas cuentitas y me vincula tener la idea, ¿sí?, de ver cómo nosotros podemos ir trabajando con magnitudes atómico-moleculares. Y me dice, en una molécula, si yo tengo entonces una molécula de este compuesto, me pregunta si tengo, ¿hay 3 mol de átomos de oxígeno? Bien, entonces, ¿qué me pasa a mí? Tengo que pensar, cuando yo tengo una sola molécula, ojo, porque lo único que tengo es esto. Lo que en realidad tengo es un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno en una molécula. Distinto es si a mí me preguntaran qué me está pasando en un mol de moléculas. En un mol de moléculas sí tendría un mol de átomos de azufre y 3 mol de átomos de oxígeno, ¿verdad? Pero acá, en este caso, no. Así que esta es incorrecta. No borré las respuestas que alguien dejó, ahora vamos a ver si está bien o no. Después me dice, esta es la A, que ya vimos que no. Vamos con la B y me dice, en 2,50 mol de dióxido de carbono, ahora sí tengo 2,50 mol de dióxido de carbono, me preguntan si hay 5 átomos de oxígeno. Bueno, y es un poco lo contrario a lo anterior. Si ahora yo tengo 2,50 mol, ¿qué es lo importante de poder pensar? Yo tengo que pensar que en un mol de moléculas de dióxido de carbono, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un mol de átomos de carbono y 2 mol de átomos de oxígeno. Por lo tanto, en 2,50 mol voy a tener el doble de oxígeno y voy a tener 5 mol de átomos de oxígeno. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Entonces esta también es falsa. La C a mí me dice, si la masa molar de X4, este es el compuesto X4, que es 124 gramos sobre mol, y esta es su masa molar, o sea, un mol de esto tiene 4 moles de átomos de esto. Bien, la masa de un átomo del elemento X, entonces me dice que la masa de X es igual a 31 gramos. Si lo miras con atención o lo miras con mucho detalle, es bastante confuso, ¿sí? Como que siempre estamos trabajando con el mismo concepto. Y la cuestión, ¿cuál es? Es tener en cuenta y poder pensar que si esta es la masa molar de X es 31 gramos sobre mol. La masa de un átomo de X
va a ser en realidad 31 UMAS. O yo podría transformar las UMAS a gramos, recordando que una UMA equivale a 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Y si quiero, puedo tener la masa en gramos. Pero no puede ser que un átomo sean 31 gramos, sería muchísimo su masa. La opción D, no sabemos si es correcta o incorrecta, porque acá no me dice que solo hay una correcta, me dice que yo diga cuáles son correctas, cuáles son incorrectas. Se ve bastante mal, pero me pregunta si la masa de 1 por 10 a la sexta moléculas tiene esta masa. Bien, ¿yo qué voy a decir entonces? A ver, yo tengo el yodo, y el yodo tiene una masa molar que es de 250 gramos. Entonces yo voy a decir 250 gramos de yodo. ¿A qué equivalen? Equivalen a 1 mol de moléculas de yodo, equivalen a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de yodo. Y el volumen molar si lo tuviera y un número de Avogadro de moléculas de yodo. Bien, o sea que yo sé qué cosa. Que en este número tengo esta masa. La pregunta sería, en este número, si tengo o no esta masa. Esa sería nuestra intención. Entonces, ¿qué vamos a decir? En 250 gramos tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de yodo. Ahora, entonces, en 1 por 10 a la sexta moléculas, ¿qué masa tengo yo? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Qué masa tengo cuando yo estoy trabajando solamente con ese número de moléculas? No con las 6,02 por 10 a la 23, sino sencillamente con 1 por 10 a la sexta. ¿Sí? Eso es lo importante. A mí esto me da 4,15 por 10 a la menos 16 gramos, que está bastante cerca, entonces tarán, este es el correcto que pondríamos nosotros en nuestro cuadradito. No nos pide cuál es la correcta y cuál no, tendríamos que marcar eso. O podríamos poner A incorrecta, B incorrecta, C incorrecta, D correcta. O podés poner incorrectas A, B, C, correcta, D. Son dos formas distintas de responder lo mismo. En este caso nos pide dibujar la estructura de Lewis para la sustancia, de todas las que están acá mencionadas, que presente, me pide específicamente geometría molecular piramidal. Este es muy parecido a un examen que ya hicimos anteriormente. Vamos primero a pensar en algo. Como me habla de geometría molecular, lo primero que yo tengo que buscar es ver si hay compuestos iónicos. Porque si hay iónicos, ¿qué voy a hacer? Los voy a eliminar. ¿Sí? Chau. Si hay compuestos iónicos, chau. ¿Cómo son los iónicos? Dijimos metal más no metal. Esto es lo importante para nosotros, ¿no? Metal, no metal. Ahí yo tengo un compuesto iónico y no va a tener, porque los compuestos iónicos no tienen geometría molecular, justamente porque no son moléculas. Tenemos este con el cobalto y este con el sodio, que chau, chau, adiós, no me sirven. Me quedan tres, este y este. Y nosotros estos dos ya los dibujamos en otro examen, por eso los traje. Fíjate que tenemos el dióxido de azufre con una geometría electrónica triangular, 1, 2, 3 zonas de alta densidad electrónica, pero como tiene pares de electrones libres es angular. Y en cambio el ácido sulfúrico, si pensamos el azufre como átomo central, 1, 2, 3, 4, geometría electrónica tetraédrica, no tiene pares de electrones libres, por lo tanto su geometría molecular también. Es decir que evidentemente me tendría que quedar solo el amoníaco y debería ser ese, pero vamos a plantearlo. El nitrógeno está en el grupo 5, tiene entonces 5 electrones en el último nivel, va a hacer enlace simple con cada uno de los hidrógenos y le va a sobrar 2 electrones. Es similar a lo que a nosotros nos pasó en el examen anterior cuando hicimos el de la fosfina. Este es el amoníaco, por si nos pidiera nombre. Con esto nos damos cuenta que es entonces una geometría electrónica que va a ser tetraédrica
y una geometría molecular que va a ser entonces piramidal. Me pide a mí la Lewis, así que tengo que hacer la Lewis posta. Si hago la Lewis posta, sí, lo que vamos a dejar nosotros es esto. Nada de rayita, nada de cosita rara. Esta es la Lewis posta. Si nos pidiera el nombre, decíamos que esto se llama entonces amoníaco. Es una de las excepciones que vos tenés que acordarte, ¿sí? Amoníaco, metano, arsina, borano, diborano, fosfina, bueno, todos esos son compuestos que vos tenés que tener en cuenta a la hora de trabajar acá. Vamos al ejercicio 4, aparece un ejercicio de reacciones químicas. Me plantean que la ácida de sodio, esta sustancia, se descompone y da como productos sodio y nitrógeno. Me dicen que se pone a reaccionar una muestra de ácida que tiene un 85% de pureza. La masa de la muestra yo no la conozco. Y que se obtiene un nitrógeno, si el nitrógeno producido, lo que es obtenido, se recoge en un recipiente de 10 litros a una temperatura que son 20 grados centígrados y que eso alcanza una presión de 6 atmósferas. Bien, ¿qué me preguntan? Obviamente me preguntan cuál es la masa de muestra que reaccionó. A veces me podrían pedir moles. Bueno, acá solo me piden la masa, ¿sí? Porque la muestra es impura. Me están pidiendo eso, ¿sí? La masa impura. Es la masa de muestra, no es solo la masa de esto. ¿Qué es importante? Esto me está pidiendo a gritos que yo use mi ecuación de los gases en estado ideal, ¿sí? Entonces yo voy a usar P por B, N por R por T. Algo importante, esta temperatura son 293 Kelvin porque lo tengo que transformar. Y yo de acá despejo y hago P por B dividido. Ojo con este paréntesis que después muchas veces las consultas que recibo en los videos y por WhatsApp es no me da. Belu hice la cuenta y no me da igual que a vos. Obviamente ustedes piensan que yo me equivoco y puede pasar, pero el tema es que ustedes están olvidando aquí abajo el paréntesis. ¿Qué vamos a poner entonces? Vamos a decir que entonces esto a mí me dio un resultado 2,497294598 mol de nitrógeno. Y este es el nitrógeno obtenido. Acá no me dice nada de rendimiento. Si el rendimiento fuera menor al 100%, esto es lo obtenido y yo necesitaría ir a buscar entonces cuál es el producto que se obtiene al 100%, cuál es el esperado. Este es el obtenido, como decíamos en otros videos. Esto es la realidad. Bueno, ¿cuál sería mi expectativa? Y ahora, ¿qué es lo que voy a plantearme? Me voy a plantear qué masa de ácida de sodio pura yo necesitaría para obtener esto, para después ver cómo trabajar con la pureza. Entonces voy a decir lo siguiente. Si 3 moles de nitrógeno se obtienen cuando yo parto de 130 gramos de ácida de sodio, mira, algo importante, yo acá no le pongo el 2, porque la sustancia es ácida de sodio. Cuando yo tengo este número de moles, que es un número bastante similar, no es exactamente igual, pero es bastante similar, lo que a mí me implica entonces tener en cuenta que el valor que me va a dar no es tan distinto. Y a mí esto me dio una masa que es igual a 108,2160992 gramos de ácida de sodio. Pero esta es la ácida de sodio pura. Y a mí no me preguntan eso, me preguntan la masa, ¿sí? Me preguntan la masa de la muestra. ¿Eso qué significa? Significa que yo tengo entonces un recipiente. En ese recipiente tengo el 85% que es de ácida de sodio, y esto es lo puro, y es el 85%, y tengo otro resto, obviamente, que son las impurezas. Y las impurezas que no reaccionan para nada. A mí que me preguntan la masa de esa ácida de sodio, entonces yo voy a decir, ¿qué cosa? Lo siguiente. Cuando yo necesito 85 gramos puros de ácida de sodio, voy y compro o voy y me gestiono 100 gramos de la muestra. Ahora yo necesito 108, bla 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 gramos de ácida de sodio. ¿Verdad? ¿Qué es esto?
Entonces lo que yo le pregunto ahora a esta cuenta es cuánto necesito entonces realmente de eso. Y esa es la cuenta que nosotros ahora tenemos que hacer. ¿Cuánto necesito yo de mi muestra teniendo en cuenta justamente esto? ¿Sí? Que la muestra tiene un 85% de pureza. Obviamente a mí que me tiene que dar acá, me tiene que dar un número mucho más grande. Yo necesito decir, bueno, si con 85 necesito comprar 100 para tener justamente 108 como bla, 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 desde ya que voy a necesitar comprar un poquito más que 108, no me va a alcanzar. Entonces ahí lo que decimos es, esto me dio 127, plim, 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 redondeo en 125 gramos de la muestra. Dato, tenés que prestar mucha atención si te lo piden gramos, si te lo piden kilogramos, no olvidarte de revisar las unidades, porque un ejercicio bien hecho con las unidades de manera incorrecta no es correcto, ¿sí? 127 gramos, ahí está la respuesta correcta para poder chequear juntos. Pero es importante tener presente esto, ¿sí? Un resultado sin las unidades correspondientes no se considera válido. Y ya está, ¿qué pasa ahí? Vos perdés entonces ese ejercicio. Y como te decía al principio, para llegar a tener un 4, que es con lo que vos vas a aprobar el examen final, necesitas tener 5 respuestas correctas. O sea, piden el 50% del final bien resuelto, que es lo mínimo, obviamente, que uno tendría que tener en claro para esto. Bien, ejercicio número 5 me dice, se dispone de 750 centímetros cúbicos de una solución que es de ácido perclórico y me aclaran que es un ácido fuerte. Como esto va a ser un ácido fuerte, entonces, ¿qué me va a pasar a mí acá? Esto se va a disociar por completo en contacto con el agua cuando esté formando una solución acuosa, por lo que yo voy a tener en la ecuación esto. Es importante poder imaginarme, ¿sí?, qué es lo que está pasando y poder tener idea de qué sucede cuando yo tengo un ácido, sea fuerte o sea débil, ¿sí? Poder siempre arrancar por acá y entender qué es lo que está sucediendo, por favor. Aunque ustedes digan, no, pero no me lo pide Belu, pero ayuda, siempre ayuda. Me dice que la concentración de este ácido es 0,250 molar y que se diluye, palabra clave, por lo tanto acá los que ya me vienen siguiendo, ¿sí?, es el esquemita que hago siempre. Voy a agregar agua y voy a llegar a tener una solución mayor que tiene un volumen que es igual a 3,75 litros y obviamente es el mismo soluto, porque no cambia. Me piden qué cosa, que yo calcule el pH de la solución resultante. ¿Cómo voy a calcular yo el pH acá? Bueno, pH para nosotros sabemos que es igual a menos logaritmo de la concentración de hidronios. Y ojo, porque estos hidronios no son estos hidronios, las concentraciones cambian porque cambian los volúmenes de las soluciones. Yo sé que a ustedes les encanta hacer volumen por concentración, es igual a volumen por concentración y ahí sacan la concentración. Yo les cuento que si el ejercicio se los piden a desarrollar no está bien resuelto, porque en realidad ustedes ahí están asumiendo algo, que es que el número de moles es igual, que eso es real, pero ustedes no lo están aclarando. Entonces ahí está como el inconveniente a la hora de nosotros poder plantear algo así. ¿Qué es lo importante? Es lo importante decir, bueno, acá yo tengo inicialmente esta solución, nada, nada, y al final no tengo nada y tengo esto. Pero ahora yo voy a hacer una dilución, entonces voy a calcular. ¿Qué voy a decir? Bueno, en 1000 centímetros cúbicos yo tengo ¿cuántos moles de hidronios? 0,250 molar de esto. En 750 centímetros cúbicos voy a tener X. Vamos a calcular entonces, obviamente, yo sé que voy a tener menos porque el volumen es menor, pero a mí me ayuda a entender qué es lo que está sucediendo realmente acá. A mí este número de moles me da 0,11875 mol. No voy a redondear nada, por favor. Y esto lo importante es que son los mismos porque el soluto no cambia. Entonces yo tengo acá 0,1875 mol de esto. Tengo esos moles, si no es la concentración. ¿Y ahora qué necesito? Voy a calcular y voy a decir, bueno, si en 3,75 litros yo
tengo un número de moles igual a esto, en 1 litro para tener la concentración molar, ¿cuánto voy a tener? Y eso es lo que nosotros nos vamos a plantear ahora. Esto a mí me da un número lindo, rarísimo, 0,05 mol. Entonces la concentración de los hidronios es 0,05 molar, porque yo tengo este número de moles en 1 litro. Y ahora sí podemos ir entonces a calcular el pH de esta solución, que no es ni más ni menos que hacer el menos logaritmo de ese valor, y eso a mí me da ya redondeado un pH igual a 1,30. Cosas importantes a tener en cuenta de acá que podrían aparecer: me podrían pedir el pOH, acordate que sumados me dan 14. Me podrían pedir después el pH, la variación de pH, cuánto cambió el pH. Bueno, y no sería otra cosa que plantear el pH acá y hacer el menos logaritmo de esa concentración, que sabemos que es 0,250 molar. Digo, me están pidiendo a mí la variación. La variación es un cambio, es una modificación. Esto me da 0,60. Por lo tanto, el delta pH, el cambio que nosotros tenemos acá, no es otra cosa que decir el pH final menos el pH inicial. Y como siempre sabemos, el pH en una solución ácida, cuando se diluye, aumenta un poquitito. Y si fuera una solución básica, bajaría un poquitito. ¿Sí? Cuando se diluye una solución, siempre me acerco a, como que intento acercarme un poquito más al 7. No me acerco a 7, no es que me da 7. Esto no tiene nada que ver con 7, pero sí que vos veas que aumenta un poquitito el pH. Bien, ejercicio 6 me dice un recipiente con tapa móvil que contiene, mira, me quedó el resultado ahí, no importa porque la idea es que vos lo puedas entender. Tengo algo, sí, un recipiente con tapa móvil, tengo un número de moles que son 0,400 moles de neón. Me dicen que la temperatura a la que yo estoy trabajando son 25 grados centígrados y eso pasan a ser para nosotros 298 Kelvin y que esto genera una presión de 2 atmósferas. El volumen no lo sé y me dice que tiene tapa móvil, es clave, ¿sí? Significa que el volumen puede variar, ¿sí? ¿Qué me dicen que yo le voy a agregar? Le voy a agregar 20,2 gramos de un gas que no conozco y va a pasarme, ¿qué cosa a mí? Va a pasar a aumentar el número de moles. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a tener los moles totales, que son los moles de Z, más los moles que ya venía del neón. Ahora esto pasa a ser una mezcla de gases que antes no. Y me dice que lo hago a la misma temperatura. Por lo tanto, esto y esto es igual. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que razonar y tengo que poder pensar que si yo tengo la misma temperatura y la misma presión y estoy aumentando el número de moles, tengo más partículas, tengo más posibilidad de choques. Para que esta presión no cambie, ¿qué va a tener que pasar sí o sí? Va a tener entonces que, como consecuencia, aumentar el volumen del recipiente. Seguro, ¿sí? Seguro. Ese volumen aumenta, me dicen que el volumen final es igual a 17,1 litros, me lo dice el enunciado. ¿Y qué me piden a mí que calcule? Quieren la masa molar de Z. Bueno, yo lo que podría pensar acá es que este volumen final, con esta presión y esta temperatura, está hecho por culpa de este número de moles. Entonces yo puedo plantearme P por B es igual a N total por R por T. Puedo despejar N total, voy a hacer como hacemos siempre, con el denominador sí o sí entre paréntesis, por favor. Y una vez que tengo estos moles totales, ¿sí? Estos moles totales que dijimos que eran exactamente esto. Bueno, vamos a calcularnos nosotros entonces este valor, solo para que nos quede la respuesta exacta de que el número de moles y que vos lo puedas ir siguiendo paso por paso, más allá de que ya tenemos sí, la respuesta correcta. A mí esto me da un valor que ya te digo cuál es, 2 atmósferas por 17,1 litro dividido, y vamos a dividirlo por 0,082 por 298. No olvides este paréntesis para que no te dé cualquier cosa. Este número de moles a mí me da
1,39957, obviamente esto es aproximadamente 1.400, mirá que tiene mucho sentido, yo acá tenía 0,400 moles, por lo tanto, moles totales, si les resto los del neón, me quedan los moles de Z, moles de Z es aproximadamente 1 mol, por lo tanto, fíjate que 20,2 gramos de Z, que es lo que yo agregué, es exactamente 1 mol. ¿Qué me va a pasar a mí? Entonces eso, yo puedo decir tranquilamente que la masa de Z es 20,2 gramos sobre mol. ¿Cómo sería distinto? Sería distinto si acá me hubiera dado, por ejemplo, 2 o 3 o 5. Y ahí diría, bueno, 5 mol son esta masa, 1 mol ¿cuánto? Clave en este ejercicio las unidades. Si vos pones solo 20,2 gramos, lo van a poner como mal. Fundamental el gramos sobre mol, o lo que es lo mismo, gramos por, acordate, mol a la menos 1. Bien, un ejercicio de gases que mezclaba algo de gases con algo sencillito de magnitudes atómico-moleculares y masa molar. Pasamos al ejercicio 7, es un ejercicio de sistemas materiales. Ay, estuve lenta acá porque no lees acá. A 25 grados centígrados me dice el diclorometano, me lo plantea, me lo muestra, me da la fórmula, me dice qué es esto. Tiene una densidad, me plantea la densidad del diclorometano, me dice que es 1,33 gramos sobre centímetros cúbicos. Me cuenta eso. Por otro lado me dice, cuando a 200 mililitros de agua, que ya a esta altura tenemos que recordar que a esta temperatura decíamos que la densidad es 1, por lo tanto estos son 200 gramos de agua, le agregamos 20 mililitros de diclorometano, que puedo, si yo quiero, con la densidad sacar la masa. Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa es igual a la densidad por el volumen. Esto a mí me dio entonces 26 gramos de esto. Me dicen que tengo dos fases. A ver, ¿qué se me forma acá? Una fase que es acuosa, que tiene 1,5% masa en masa del clorometano, o sea, se formó una solución, un sistema homogéneo. Y por otro lado tengo una fase que es clorometano puro, que es el que está sin disolver. ¿Qué me preguntan a mí? Calcular la masa del diclorometano expresada en gramos que no se disolvió en agua. O sea, quieren esto. Ok, yo lo que puedo pensar es, dijimos, tengo 200 gramos de agua que vienen de trabajar con la densidad del agua, que es 1, y tengo 26 gramos de diclorometano, que ¿de dónde salen? De acá. Dijimos que hacíamos densidad es igual a masa sobre volumen, paso el volumen multiplicando, 20 por 1,33, si no hice mal las cuentas, a mí me dio 26. Y me dicen que esta solución es 1,5% masa en masa, ¿sí? 1,5% masa en masa. ¿Qué significa esto? Que en 100 gramos de solución yo voy a tener 1,5 gramos justamente de este diclorometano. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Bueno, a ver, voy a tener que tener en cuenta y decir, en 100 gramos de la solución tengo 1,5 gramos de diclorometano. Ajá, perfecto. Pero yo acá tengo gramos de agua. Ah, bueno, entonces lo que podemos pensar es lo que hemos pensado en otros ejercicios y decir, bueno, en 100 gramos de agua, ¿yo qué es lo que voy a tener también? Voy a tener entonces 100 menos 1,5 y esto me da a mí 98,5 gramos de agua. ¿Qué estoy diciendo entonces? Estoy diciendo que en 98,5 gramos de agua yo disuelvo 1,5 gramos de clorometano. Bien, yo ahora tengo 200 gramos de agua porque me dice que toda la fase acuosa está acá. Quiero ver entonces cuánto disolví yo del diclorometano. Y voy a decir lo siguiente. Bueno, en 98,5 gramos de agua, yo logro disolver 1,5 gramos del diclorometano. En 200 gramos de agua, ¿cuánto voy a lograr disolver? Esa es mi pregunta. Para saber entonces cuánto yo logré disolver, a mí esto me da 3,04
5, 6, 8, 5, 2, 7, 9 gramos. Esto es lo que se disolvió. Y a mí lo que me preguntan es lo que me quedó sin disolver. Bueno, ¿yo qué tengo? De todo este diclorometano hay una partecita, esto, que está acá, y otra partecita que es la que no se disolvió. Por lo tanto, si yo hago el total menos esto, voy a tener lo que no se disolvió del diclorometano, ¿sí? Eso es lo importante. A nosotros, ¿cuánto nos queda esa resta? Me da 22,95, Si yo corto con las tres cifras significativas, el 5 le va a sumar 1, por lo tanto esto me da 23 gramos. Ojo, 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 ¿cómo resolvés este ejercicio? Porque el error más común es decir, si en 100 gramos yo tengo 1,5, en 200 ¿cuánto? Ahí eso te va a dar 3. El resultado va a ser el mismo, pero conceptualmente no está bien resuelto. Ojo, nosotros sabemos que en esta solución, como es 1,5% masa en masa, yo tengo en 100 gramos de solución 1,5 gramos del soluto, el resto es el solvente. Juntos forman esto. Como es tan pequeñito, casi no hay modificaciones. Casi no hay modificaciones, pero si la pregunta fuera tal vez cuál es la masa que sí se disolvió, yo pondría 3,05 gramos y si con el error que te cuento pones 3, quizá te quedas afuera de el rango que a nosotros nos dan. Ojo con eso, ¿sí? Me importa más el procedimiento que el resultado, daba 23, acá le falta para mí la tercera cifra significativa, tener cuidado, no olvidarlo. Vamos a pasar entonces al ejercicio 8. Estamos terminando este final donde vamos resolviendo y pensando distintos ejercicios. Me dan una ecuación, me dicen que el monóxido de oxígeno más agua da dióxido de carbono. ¿Qué dije? Monóxido de carbono más agua da dióxido de carbono más hidrógeno. Me da la Kc, me dice que vale 7,30 y me dice que esta temperatura inicial, el equilibrio, ya planteo a ver qué tengo un montón de cantidades de sustancia, pero la clave es que tengo además un volumen de 25 litros. Y como dijimos siempre, cuando a mí me da el volumen, 25, no 75, me lo da ¿para qué? Para que yo calcule las concentraciones molares de estos. Entonces lo que yo fui haciendo era la cantidad de sustancia dividido el volumen y fui calculando las concentraciones. Son los datos iniciales y a mí esto me dio 0,218 molar, 0,208 molar, 0,182 molar, 0,182 molar. Bien. Me pregunta qué le va a pasar ahora al sistema, si el sistema evoluciona hacia la formación de monóxido, hacia la formación de dióxido, si la temperatura debería variar para alcanzar el estado de equilibrio o si el sistema está en el equilibrio. Yo no tengo ningún dato, pero lo que me está pidiendo a mí acá de una forma medio rebuscada es que yo pueda primero ver si el sistema está o no está en el equilibrio y para eso nosotros usábamos QC. QC lo llamamos el cociente de reacción. En general, ojo con lo que voy a decir ahora, 2023 no están tomando en el CBC esto, sí lo están tomando en U21, pero no en el CBC, pero como algunas veces en algunas comisiones los dan, lo traigo solo porque es un instante y no te complica la existencia. ¿Cómo es esto? Es exactamente muy similar a si nosotros planteáramos la constante de equilibrio, con la diferencia es que la constante se plantea justamente en una situación de equilibrio y el cociente de reacción se plantea en una situación random cualquiera. ¿Sí? Sin problema. Bien, entonces yo ¿qué hago acá? Reemplazo y digo, bueno, esto es 0,182 molar. Le voy a poner directamente al cuadrado porque tengo estos dos. Dividido, y ahora sí voy con 0,218 molar por 0,0, mira acá me morfé un 0 y como yo lo tengo resuelto en un borrador para corregirme acá, si hiciste la cuenta te vas a dar cuenta justamente y me vas a querer matar. Bueno, no te olvides los paréntesis acá y cuando ustedes plantean esto, voilà, ¿qué nos da? Nos da un valor similar a 7,30. ¿Qué significa esto?
que como este cociente de reacción es exactamente igual a la constante, por eso digo que es una pregunta muy pava, este sistema entonces ya está en el equilibrio. Está en el equilibrio. Si nosotros no hubiéramos tenido alguno de los datos, por ejemplo, si no teníamos este, sabríamos directamente que el sistema se desplazaba hacia la formación de productos. Si no hubiéramos tenido alguno de los reactivos, sabíamos que el sistema se desplazaba hacia la formación de los reactivos. O si en el equilibrio teníamos alguna concentración cualquiera, podíamos comparar esto con esto para ver si aumentaba, porque de acá a acá se sumó algo, o al compararlo veíamos que de acá a acá se restó algo y entonces es porque la reacción se desplaza hacia el otro lado. Últimos dos ejercicios, si el sistema estaba en equilibrio, opción 4. Me dice, indique cuántos milimoles de catión aluminio hay en 250 mililitros de una solución de aluminio 2 y me aparece este oxoanión así. Esto es, lo dibujé, escribí al revés, acá. Esto es el sulfato de aluminio que en solución acuosa, ¿qué le iba a suceder? Un electrolito, entonces se va a disociar. ¿Verdad? Así. Excelente. Bien, ¿qué más tengo que tener ahora yo en cuenta? Tengo que tener que inicialmente tengo una concentración que me dice que es 0,0400 molar. Nada, nada. Y al final, por lo tanto, yo voy a tener 2 por 0,0400 molar y 3 por 0,0400 molar. Como me habla solo del aluminio, yo voy a trabajar acá con esto y voy a decir que esto es 0,0800 molar. Pero esta es la concentración molar. A mí me está pidiendo que le diga los milimoles en este volumen. Bueno, ¿qué voy a decirle? En 1000 mililitros yo tengo 0,0800 mol del catión aluminio. En 250 mililitros, ¿cuántos voy a tener? Esto a mí me va a dar 0,200 mol del catión aluminio. Y esto estaría bien a no ser que me lo piden milimoles, por lo tanto yo necesito multiplicar esto por 1000. Cuando yo multiplico esto por 1000, obviamente, ¿qué obtengo entonces? Obtengo justamente el resultado de este ejercicio que me va a decir que yo lo que tengo son 20 milimoles de aluminio. Algo importante, le vamos a correr acá y le vamos a poner la tercera cifra significativa. ¿Sí? 20 milimoles, entonces tengo presentes del catión aluminio. ¿Cuál era la clave? Acordarte que esto es un electrolito que se va a disociar, a ionizar en función de los coeficientes estequiométricos que hay acá, y no olvidarme después, como me pedían 250 mililitros, tuve que hacer la regla de 3 que nosotros tenemos por acá. Bien, ¿sí? 20 milimoles, excelente. Último ejercicio, es una papa de cinética, es muy sencillo. Me dice lo siguiente, me dice que se estudia la cinética de una reacción, que la reacción es 2A más B, esto me da C. Y se observa que al duplicar la concentración de B, o sea, cuando yo hago 2 por la concentración de B, se cuadruplica la velocidad, o sea que la velocidad se modifica por 4. Esto ya me va a dar una idea del orden para B, que era I. Y me dice que cuando se duplica A, la velocidad, te das cuenta que se duplica también. Y esto me va a dar una idea entonces de lo que es X. Miremos. Le pasa lo mismo a la concentración que a la velocidad, entonces este orden es 1. Y acá esto le pasa el 2, o sea, multiplico por 2, multiplico por 2 la concentración, se multiplica por 4 la velocidad, esto es exponencial. Si yo multiplicara por 3, a mí me dirían que la velocidad aumenta por 9. Esto me está diciendo que el orden es igual a 2. Que me pide ahora que escriba la expresión de la ley de la velocidad con lo que resulta de estos datos. Entonces yo voy a decir que la velocidad es igual a la constante por A por B elevado a su orden, que es 2. No me lo pregunta, sí que otras cosas me podrían preguntar. Me podría preguntar el orden total o el orden global de la reacción, que sería tener en cuenta si 2 más 1, por ejemplo, 3. Importante esto, ¿sí? Importante esto. ¡Tarán! Con esto terminamos entonces este examen final.
Soy Belu de Química con Belu. Si el contenido te sirve, te pido que me sigas, que te suscribas a este canal, que mires el resto de los finales que tengo resueltos para vos y que le compartas a todos también este material.